Aurelia Frost se ajustó sus sencillos pendientes de plata y miró su reflejo en el espejo. Tenía 42 años, pero seguía siendo atractiva. Ninguna belleza en particular, solo líneas faciales limpias, atentos ojos azul grisáceo y un estilo discreto. Se apartó de la cara un mechón de pelo oscuro, ligeramente grisáceo en las sienes. Su marido volvía a llegar tarde, la tercera vez esta semana. Aurelia suspiró y miró el reloj de pared. Eran casi las 11 de la noche. Malcolm había prometido volver a las 8. Cuando por fin llegó a casa, olía a whisky caro y a perfume ajeno. Un olor ligero y tenue, pero Aurelia siempre había tenido un olfato agudo. «Lo siento, cariño». Malcolm le besó la mejilla. «El cliente había sido inusualmente exigente. Tuve que rehacer los bocetos sobre la marcha». «Lo comprendo», respondió ella con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «La cena está en la nevera si tienes hambre». «He merendado en la oficina», se aflojó la corbata. «Creo que me daré una ducha y me acostaré enseguida». Aurelia asintió y volvió al libro que estaba leyendo. Oía correr el agua de la ducha y a Malcolm tarareando algo para sí. 17 años de matrimonio. Sus costumbres le habían parecido encantadoras. Cuando se acostaron, Malcolm se durmió casi de inmediato. Su teléfono, que había dejado en la mesilla de noche, zumbó de repente. Aurelia no solía comprobar sus cosas, lo consideraba una violación de su intimidad, pero algo en ese sonido repetitivo, en esos regresos tardíos, la hizo romper su propia regla. «Hoy ha sido mágico. Te espero mañana a las 2. Te echo de menos. Ve». El mensaje de Beatriz L. iba acompañado de un corazón. Aurelia sintió que algo se estremecía en su interior. No es que no sospechara. Saberlo con certeza era otra cosa. Volvió a colgar el teléfono y se sentó en el borde de la cama, cruzando las manos sobre el regazo como hacía siempre que necesitaba ordenar sus pensamientos. 17 años de matrimonio. Recordó su primer encuentro en la librería. Malcolm parecía tan simpático con su pelo rubio, sus gafas finas y su sonrisa tímida. Un joven arquitecto prometedor. Hablaba de sus proyectos con tanto entusiasmo que ella se enamoró casi al instante. Por aquel entonces, ella acababa de lanzar su primer proyecto empresarial. Una consultoría. Era un riesgo enorme, pero Aurelia siempre supo calcular sus movimientos. «Puedes hacerlo», dijo Malcolm entonces. «Eres más inteligente que muchos hombres que conozco». Era un cumplido sincero. Entonces, en los años que siguieron, sus ambiciones nunca se realizaron plenamente. Su estudio de arquitectura siguió siendo pequeño, sus proyectos modestos, y su empresa había crecido, se había expandido y 5 años atrás había podido comprar el Azure Bay Yacht Club, un lugar de lujo que le reportaba unos ingresos constantes. Pero Malcolm no lo sabía. Ella nunca hacía publicidad de su éxito, viendo lo dolorosamente que él reaccionaba a las menciones de sus logros. En los últimos años habían llevado vidas paralelas. «Tonta», susurró Aurelia mirando a su marido dormido. «He sido una estúpida». En lugar de montar una escena, decidió averiguar más. Aurelia siempre había actuado con discreción, una cualidad que la había hecho triunfar en los negocios. A la mañana siguiente, esperó a que Malcolm se fuera a trabajar y llamó a su ayudante. «Sinclair, necesito información sobre una mujer llamada Beatriz L., posiblemente la amante de mi marido». Su voz sonó sorprendentemente tranquila. «Lo siento, señora», sentenció Sinclair con verdadera simpatía. Había trabajado con Aurelia durante 12 años y era uno de los pocos que sabía lo duro que trabajaba. «Averigua lo que puedas». Al mediodía ya tenía toda la información. Beatrice Lawless, 32 años, trabaja en relaciones públicas, frecuenta los círculos elevados de Newport Beach, aunque procede de una familia de clase media. Asiste con frecuencia a eventos de élite, tratando desesperadamente de crear la imagen de una mujer de éxito y adinerada.
Salió con Malcolm durante unos 3 meses, tras conocerle en una recepción benéfica en la que su empresa presentaba un proyecto para un nuevo centro comunitario. Aurelia echó un vistazo a las cuentas de Beatrice en las redes sociales. Una mujer joven con el pelo rojo fuego y una sonrisa segura de sí misma. Vestidos de diseño, vacaciones en complejos de lujo, fotos con famosos, pero según Sinclair, su piso era alquilado, la mayoría de su ropa de diseño se compraba a crédito. Le gusta vivir por encima de sus posibilidades, murmuró Aurelia, dejando a un lado la tableta. Se levantó y se acercó a la ventana de su despacho. Su casa era espaciosa, pero no ostentosamente lujosa, justo como a ella le gustaba, elegante, pero sin pretensiones. Y nadie habría adivinado que la propietaria poseía un imperio empresarial valorado en decenas de millones. Desde el principio de su carrera, Aurelia mantuvo un perfil bajo, no por modestia natural, sino por pragmatismo. Como mujer en el mundo de las duras negociaciones comerciales, se dio cuenta de que a veces la invisibilidad daba ventaja. La gente la subestimaba y ella lo aprovechaba. Y se convirtió en un hábito. Incluso cuando compró el Club Náutico, una joya inmobiliaria costera, permaneció en la sombra. En los actos públicos del club la presentaban como miembro de la junta, pero nunca como propietaria. Una llamada la sacó de sus cavilaciones. Aurelia, la voz de Sinclair sonaba comercial. Tengo información adicional. La señorita Lawless estará esta noche en tu club náutico. Malcolm ha reservado una mesa para 2 a las 14. Aurelia sintió que se le ponía rígida la cara. ¿En mi club? ¿Tan engreído es? Eso parece. Sinclair sonó comprensivo. ¿Qué vas a hacer? Aurelia guardó silencio, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Luego sonrió, fría y decidida. Lo que hago siempre, Sinclair. Voy a ser estratégica. Llama al club y dile a Garrett que iré esta noche para una inspección no oficial. Dile que no anuncie mi llegada. ¿Seguro que quieres personalmente? Por supuesto, interrumpió ella. A veces hay que enfrentarse al problema, literalmente. Aurelia colgó el teléfono y se dirigió al armario. Eligió unos vaqueros sencillos, una blusa blanca y una Rebeca. Nada de marcas de diseño, maquillaje mínimo, el pelo recogido en una sencilla coleta. La imagen de una mujer de éxito, pero no provocativamente rica, exactamente como quería que la vieran los de fuera. Al salir de casa, recordó su conversación con Malcolm esta mañana. Le había dicho que hoy tenía importantes reuniones con un cliente y que volvería tarde. Aurelia soltó una risita amarga. ¿Eran sus engaños cada vez más transparentes o era que ella empezaba a darse cuenta de cosas que antes prefería no notar? En el coche puso música. Claro de Luna, de Debussy. La tranquila melodía la ayudó a ordenar sus pensamientos. Aurelia nunca actuaba impulsivamente. Incluso ahora, con el dolor de la traición, analizaba la situación, calculaba sus opciones. Malcolm no sabía que era propietaria de un club náutico. Ella siempre le había dicho que trabajaba como asesora financiera para una gran empresa, con el suficiente éxito como para proporcionarles un estilo de vida cómodo, pero no tanto como para eclipsarlo. Era una mentira nacida del amor, del deseo de proteger su orgullo. Ahora esa mentira estaba creando una situación casi irónica. Acercándose a la costa, Aurelia contempló las relucientes olas del océano. El Azure Bay Yacht Club era su orgullo. Un elegante edificio de estilo moderno, con ventanas panorámicas y una amplia terraza. El lugar donde se reunía toda la alta sociedad de Newport Beach. Me pregunto, pensó Aurelia mientras aparcaba un poco lejos de la entrada principal, ¿qué fue exactamente lo que atrajo a Beatrice de mi marido? ¿Su supuesto estatus o algo en lo que ya no reparaba? Al salir del coche, enderezó la espalda y levantó ligeramente la barbilla, un hábito desarrollado por años de presencia en salas de juntas donde los hombres eran la gran mayoría. Aurelia Frost
Siempre entraba en cualquier sala como si fuera la dueña de todo. En el caso del club náutico, era totalmente cierto. Se dirigió a la entrada, ensayando mentalmente la escena que podía suceder. Aurelia no tenía intención de provocar un escándalo ni de humillar a Beatriz. Esas payasadas estaban por debajo de su dignidad. Pero quería ver a aquella mujer, comprender por quién había arriesgado Malcolm 17 años de matrimonio, y tal vez comprender por qué ella misma había hecho la vista gorda ante lo evidente durante tanto tiempo. El club náutico de Azure Bay era de un blanco deslumbrante bajo el sol del mediodía. El edificio, diseñado al estilo del minimalismo moderno, se integraba armoniosamente en el paisaje de la costa de Newport Beach. Las paredes de cristal reflejaban el inmenso azul del océano y los elegantes yates se mecían sobre las olas del pintoresco puerto deportivo. Aurelia aparcó su sedán plateado al final del aparcamiento. Evitó deliberadamente el lugar designado con el cartel de «Reservado a la dirección». Hoy quería pasar desapercibida el mayor tiempo posible. Entró por una puerta lateral y saludó con la cabeza al guardia, que la reconoció pero que, por costumbre, no reveló su condición. Aurelia apreciaba esa moderación en sus empleados. «Buenas tardes, señora. Hoy hace un tiempo estupendo», fue todo lo que dijo. «Eduardo, desde luego. ¿Cómo está la familia?» «Gracias por preguntar. Mi hija ha ido a la universidad». «Me alegra oírlo», sonrió Aurelia con sinceridad. «Dale la enhorabuena». Siempre recordaba detalles de sus empleados, no por estrategia corporativa, sino por auténtico interés. Quizá por eso el personal del club náutico le era tan fiel. Dentro del club se respiraba un ambiente de lujo discreto. Suelos de mármol, ventanas panorámicas con vistas al océano, exquisitos muebles de teca. El olor a sal marina se mezclaba con el de las flores frescas. Los días laborables, el local no solía estar abarrotado. La mayoría eran socios habituales del club que venían a comer o a una reunión de negocios privada. Caminando por el pasillo central, Aurelia vio a Garrett, el administrador principal, hablando con alguien por teléfono. Cuando la vio, asintió discretamente con la cabeza, indicando que había recibido su mensaje sobre la visita no oficial. Se dirigió hacia el restaurante situado en el ala este del edificio. Por el camino, se fijó en pequeños detalles que habrían pasado desapercibidos al visitante medio: un pequeño arañazo en un panel de madera, una flor ligeramente marchita en el arreglo, una mancha en la alfombra. Aurelia tomaba notas mentales, no por exigencia, sino por deseo de perfección. El restaurante Azure Bay estaba considerado uno de los mejores de la ciudad. El chef, galardonado con 2 estrellas Michelin, había creado un menú que combinaba a la perfección platos clásicos y técnicas culinarias innovadoras. A través de las paredes de cristal, la vista del océano y los yates amarrados era impresionante. Aurelia se detuvo en la entrada y echó un vistazo a la sala. Aún era temprano, cerca de las 2:30, y solo había unas pocas mesas ocupadas. En una de ellas vio a una pareja de ancianos, socios antiguos que venían todos los miércoles. En otra, un grupo de hombres de negocios discutía algo mientras bebían vino, y entonces su mirada se detuvo en una mesa junto a la ventana. Allí estaba sentada una mujer pelirroja, Beatrice Lawless. Su aspecto era aún más espectacular en persona que en las fotografías: maquillaje impecable, un elegante vestido verde oscuro que realzaba su figura, grandes pendientes de esmeralda. Miró nerviosa su reloj y no dejó de comprobar su teléfono. Malcolm aún no había llegado. Aurelia sabía que siempre llegaba un poco tarde, un hábito que solía molestarla pero que ahora le daba una ventaja. En lugar de ir directamente al restaurante, Aurelia decidió observar un rato. Se sentó en una silla del vestíbulo, desde donde tenía una buena vista de la entrada del restaurante, y sacó un libro de su bolso,
una cubierta que le permitía estudiar discretamente lo que ocurría. Beatriz estaba claramente nerviosa. Se arreglaba el pelo, reordenaba los cubiertos, cambiaba la posición del teléfono en la mesa. Cada vez que se abría la puerta del restaurante, levantaba la vista con expectación, que cambiaba a decepción cuando no era Malcolm quien entraba. A las 13:50, 3 hombres con traje de negocios aparecieron en el vestíbulo. Aurelia reconoció a James Calloway, el conocido promotor inmobiliario con el que Malcolm llevaba 6 meses intentando negociar un contrato. Otros 2 hombres caminaban a su lado, probablemente miembros de su equipo, y Malcolm estaba al final de la comitiva, hablando y gesticulando animadamente. Aurelia bajó los ojos hacia el libro, aunque estaba segura de que su marido no se daría cuenta. Nunca prestaba atención a la gente thou que se sentaba en el vestíbulo. El grupo se dirigió al restaurante. Aurelia vio que a Beatrice se le iluminaba la cara con una sonrisa al ver a Malcolm. Se levantó con elegancia y le dio un beso en la mejilla. Luego saludó a los demás hombres con una sonrisa encantadora. Malcolm la presentó como mi buena amiga, la especialista en relaciones públicas. Aurelia se dio cuenta de que Calloway miraba a Beatrice con interés. Su marido estaba utilizando claramente a la atractiva acompañante como moneda de cambio adicional. Se sentaron a la mesa y el camarero trajo el menú. Aurelia vio que Beatrice hablaba animadamente y que los hombres se reían. Sabía ser encantadora, había que reconocerlo. Aurelia decidió que había llegado el momento de actuar. Metió el libro en el bolso y se dirigió directamente al restaurante. Sabía que el personal la reconocería a pesar de su visita no oficial, pero contaba con su profesionalidad y comprensión de la situación. Al entrar, la joven camarera gimió en voz baja. «Señora Frost», comenzó bajando la voz hasta casi susurrar. «No la esperábamos oficialmente hoy». Aurelia negó débilmente con la cabeza y sonrió. «Estoy aquí extraoficialmente, Melanie, y te agradecería que lo mantuvieras en secreto». Melanie asintió, comprendiendo al instante la situación. «Por supuesto, señora. ¿Quiere una mesa para uno?» «Sí, por favor. Y si pudiera tener una buena vista de la sala, pero no a plena vista». «Ya veo». Melanie cogió el menú. «Sígame, por favor». La anfitriona la condujo a una mesita en un rincón, lo bastante lejos de Malcolm y su compañía, pero con una buena vista de su mesa. Era el lugar perfecto para observar. «Gracias, Melanie», se sentó Aurelia, aceptando el menú. «Y por favor, dile al personal que me trate como a una visitante habitual». «Por supuesto, señora», respondió la anfitriona con una sonrisa comprensiva. «Su camarero habitual hoy es Thomas, es muy discreto». Aurelia asintió agradecida. Su personal estaba bien formado y le era leal, una de las ventajas de su forma de llevar el negocio, siempre respetuosa con sus empleados. Thomas, un joven camarero de modales impecables, se acercó a ella. «Buenas tardes, señora», dijo en un tono uniforme sin revelar que la conocía. «¿Qué desea pedir?» «Solo un agua mineral y una ensalada, por favor», respondió Aurelia. No tenía hambre, la comida era solo una tapadera. «Una excelente elección», asintió Thomas y se marchó. Mientras observaba la mesa de su marido, se fijó en detalles sutiles. La forma en que Beatrice tocaba ligeramente el brazo de Malcolm cuando se reía. El modo en que él se acercaba a ella más de lo que exigía la cortesía. El modo en que intercambiaban breves miradas de secreta comprensión. El camarero trajo su pedido y Aurelia comió lentamente su ensalada, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno, fingiendo ser una persona ocupada. En realidad, anotaba sus observaciones y pensamientos, un hábito adquirido durante años de trabajo. «No siento celos», escribió, «solo cansancio y frustración, y eso es quizá lo más triste de todo». El almuerzo en la mesa de Malcolm se alargaba. Era evidente que Calloway disfrutaba de la compañía, especialmente de Beatrice. Mantenía la conversación con habilidad, riéndose en los momentos adecuados, haciendo las preguntas correctas.
Aurelia se dio cuenta de que su marido estaba utilizando a la joven como cebo para un cliente potencial. Al cabo de una hora, Calloway y sus ayudantes se levantaron de la mesa. Malcolm también se levantó y les estrechó la mano. Beatrice se despidió con una sonrisa encantadora. Cuando los socios se marcharon, Malcolm y Beatrice volvieron a sentarse. Ahora sus posturas eran más íntimas. Se acercaron más el uno al otro. Ella le puso la mano en el antebrazo. Aurelia decidió que ya había visto suficiente. Llamó a Thomas y le pidió la cuenta. Después de pagar en efectivo, se levantó y se dirigió a la salida del restaurante. El plan era marcharse discretamente y contemplar sus próximos pasos, pero el destino había decidido otra cosa. Al pasar junto a la mesa de Malcolm y Beatrice, Aurelia chocó accidentalmente con otro camarero que llevaba una bandeja de bebidas. La bandeja se sacudió y una copa se volcó, salpicando su blusa con vino tinto. «Dios mío, lo siento mucho», exclamó horrorizado el camarero, que reconoció a la dueña pero mantuvo un tono formal. «No es nada», respondió Aurelia con calma. «Solo ha sido un accidente». «Ahora mismo traigo unas servilletas», se apresuró a decir el camarero a la entrada del servicio. El incidente atrajo la atención de todos los presentes, incluidos Malcolm y Beatrice. Malcolm se quedó mirando a su mujer. Claramente no esperaba verla aquí. Su rostro mostraba toda una gama de emociones: sorpresa, miedo, confusión. «¿Aurelia?», dijo. «¿Qué haces aquí?». Beatrice desvió la mirada de Malcolm a Aurelia, obviamente intentando averiguar quién era aquella mujer. «Hola, Malcolm», respondió Aurelia con calma. «Estaba almorzando. ¿Y veo que tienes una reunión de negocios?». Malcolm se puso pálido. «Sí, estamos... Esta es Beatrice. Está ayudando con el proyecto Calloway». «Beatrice». Aurelia señaló a la mujer con la cabeza. «Encantada de conocerte». Beatrice miró a Aurelia. La ropa sencilla, las joyas mínimas, la mancha de vino en la blusa, nada de eso le impresionó, obviamente. «Lo mismo digo», respondió fríamente, con voz claramente superior. «¿Es usted amiga de Malcolm?». «Se podría decir que sí», respondió Aurelia con una leve sonrisa. «Nos conocemos desde hace mucho tiempo». Malcolm parecía a punto de caerse al suelo. «Creía que trabajabas hasta tarde esta noche», dijo él, intentando recomponerse. «Cambio de planes», se encogió de hombros. «Decidí almorzar en un sitio agradable». El camarero volvió con servilletas y Aurelia empezó a secarse una mancha de la blusa. «Tienes que curarte eso enseguida», dijo con culpabilidad. «En el servicio de señoras hay de todo». «Gracias», asintió Aurelia. «Creo que lo haré». Estaba a punto de marcharse cuando Beatrice se echó a reír de repente, en voz alta y un poco forzada. «Dios mío, qué vergüenza», dijo mirando a Malcolm con fingida simpatía. «Tu conocido parece un poco fuera de lugar». Aurelia se quedó helada. Se volvió lentamente hacia Beatrice. «¿Cómo dice?». Beatrice la miró con arrogancia. «No es nada personal, querida», dijo con una sonrisa falsa. «Es solo que la Bahía Azul es un lugar para cierta clase de gente. Ya sabes, los que pueden permitírselo». Señaló la mancha de la blusa de Aurelia. «Y los que saben comportarse en lugares como este». Malcolm parecía estupefacto. «Beatrice, por favor», comenzó a decir, pero ella lo interrumpió. «¿Qué? Solo digo la verdad, mírala». Beatrice dirigió a Aurelia otra mirada desdeñosa. «Esa ropa, ese aspecto... Está claro que ha entrado aquí por casualidad. Seguramente pensó que solo era un café». Algunos clientes de las mesas vecinas empezaron a escuchar la conversación con interés. Aurelia se fijó en una pareja mayor que movía la cabeza con desaprobación mientras miraba a Beatrice. «Este lugar es solo para ricos», continuó Beatrice, disfrutando claramente de la atención. «¿Qué haces tú aquí?». Aurelia aguantó el arrebato con calma. No iba a rebajarse al nivel de aquella mujer y montar una escena.
Tenía la impresión de que Azure Bay está abierta a cualquiera que respete las reglas de la decencia, dijo con voz uniforme, independientemente del tamaño de su cuenta bancaria. Beatriz resopló despectivamente. ¡Qué ingenua! Este club náutico es el lugar más elitista de la ciudad. Aquí las cuotas anuales cuestan más que tu coche, querida. Malcolm encontró por fin la voz. Beatriz, basta, por favor, dijo en voz baja. Esto es inapropiado. ¿Por qué? Se volvió ella hacia él. Tú misma has dicho que la razón por la que te gusta venir aquí es porque no dejan entrar a nadie más. Aurelia enarcó una ceja mirando a su marido. Él nunca había sido socio del club. Solo le dejaban entrar porque ella era la dueña, y siempre se quejaba del brisó de tales lugares. En ese momento Garrett, el recepcionista jefe, se acercó a su mesa. Parecía preocupado. Señora Frost, se dirigió a Aurelia, me he dado cuenta de que ha habido un incidente. ¿Puedo ayudarla en algo? No pasa nada, Garrett, respondió ella. Solo ha sido un pequeño malentendido. Beatriz dirigió a la recepcionista una mirada altiva. Será mejor que vigile a quien deja entrar en su club, dijo. Algunos de los clientes no están a la altura del local. Garrett la miró asombrado y luego a Aurelia. Tenía una expresión de confusión. Señorita, no entiendo muy bien. No pasa nada, Garrett, repitió Aurelia. No se preocupe. Por supuesto, señora, hizo una leve reverencia. Si necesita algo, siempre estoy a su disposición. Y permítame decirle que todos apreciamos su liderazgo en el club. Y en ese momento, cambió el ambiente en la mesa. Beatriz se quedó con la boca abierta. Malcolm miró al administrador como si acabara de hablar en marciano. ¿Dirección del club?, repitió Beatriz lentamente. ¿De qué está hablando? La señora Frost es la propietaria de la Azure Bay, contestó Garrett con ligero desconcierto. Desde hace 5 años, se hizo el silencio, solo roto por el sonido de las olas al otro lado de la ventana. La expresión de Beatriz era digna de una fotografía. Sus ojos se abrieron de par en par, su boca se abrió con silenciosa sorpresa y sus mejillas se tiñeron de carmesí, casi a juego con su pelo rojo fuego. Miró a Aurelia como si hubiera visto un fantasma. ¿La dueña?, terminó por decir Beatriz. ¿Es una broma? Aurelia se dio cuenta de que varios clientes de las mesas vecinas observaban la escena con interés. Odiaba convertirse en el centro de atención, sobre todo en una situación tan desagradable. Pero había llegado la hora de la verdad y no había marcha atrás. Garrett se dirigió a la recepcionista con voz tranquila. ¿Podría ocuparse de recoger mi mesa? Me reuniré con el señor Frost y la señorita Lawless. Por supuesto, señora Frost. Garrett hizo una leve reverencia y se marchó. Malcolm parecía como si le hubieran dado una patada en las tripas. Miraba fijamente a su esposa, incapaz de pronunciar palabra. Su rostro se había vuelto tan pálido que incluso sus pecas, normalmente casi invisibles, mostraban manchas bien definidas. Aurelia se sentó en silencio a la mesa. Se tomó su tiempo para romper el silencio, dejando que la situación calara en la mente de ambos. En sus muchos años de negocios había aprendido a apreciar el poder de una pausa. ¿Es usted? ¿Eres el dueño? Malcolm habló por fin. Su voz sonaba anormalmente alta. Sí, respondió Aurelia con sencillez. Desde hace 5 años. Pero, ¿cómo? ¿Por qué nunca me lo dijiste? Beatriz pareció recobrar por fin el sentido. Se quedó quieta, pero sus ojos evaluaban febrilmente la situación. Aurelia pudo ver cómo trabajaba su cerebro, intentando reorganizarse y adaptarse al inesperado giro de los acontecimientos. Supongo que los dos teníamos nuestros secretos, Malcolm, dijo Aurelia, mirando directamente a los ojos de su marido. El camarero trajo el vaso de agua que ella había pedido en la mesa anterior. Aurelia le dio las gracias con una inclinación de cabeza. «Estupendo»,
Se rió Beatriz de repente, pero su risa sonó falsa. ¡Qué drama familiar tan entretenido! Malcolm, ¿estás casado con el dueño de un club náutico? ¿La dueña del club náutico? ¿Y ni siquiera lo sabías? Aurelia sorbió tranquilamente su agua. Se sorprendió de su propia ecuanimidad. Tal vez, en el fondo, llevaba mucho tiempo preparada para una conversación así. No solo tengo un club náutico, dijo. Tengo una empresa de consultoría, Frost Solutions, que se ha convertido en un pequeño imperio especializado en bienes inmuebles e infraestructuras costeras. Azure Bay es solo una de mis adquisiciones. Malcolm la miró como si la viera por primera vez en su vida. Pero siempre dijiste que trabajabas como asesora financiera, que tu empresa era un pequeño despacho. Dije lo que querías oír, replicó Aurelia en voz baja. Eso no eclipsó tu ambición. Eso no dañó tu ego. Beatriz miró de uno a otro, claramente insegura de cómo actuar. Llevó la mano al bolso que tenía sobre la mesa, un gesto de incertidumbre que Aurelia notó enseguida. Bueno, dijo Beatriz al fin, con una sonrisa tensa. ¡Qué ironía! Ironía. Creo que será mejor que os deje a solas para una conversación familiar. Empezó a levantarse, pero Aurelia la detuvo con suavidad. No, Beatriz, quédate, por favor. Eres tan partícipe de esta situación como Malcolm y yo. Beatriz se quedó paralizada y luego volvió a sentarse lentamente en la silla. Miró a Aurelia con recelo. Sé lo de vuestra relación, continuó Aurelia con calma. Sé que lleváis viéndoos unos 3 meses, y no he venido a montar una escena ni a humillaros a ninguno de los dos. Malcolm se puso aún más pálido. Aurelia, ¿puedo explicarlo? No tienes por qué hacerlo, alzó la mano. No quiero oír explicaciones ni excusas. Tengo 42 años y valoro demasiado mi tiempo como para malgastarlo resolviendo relaciones. Beatriz la miró con curiosidad cautelosa. Evidentemente no se había esperado una reacción así y no entendía a dónde quería llegar. Entonces, ¿a qué viene todo este espectáculo?, preguntó Beatriz, y su voz recuperó la arrogancia de antaño. Podíais haber pedido el divorcio y no montar una escena pública. Aurelia se permitió una leve sonrisa. No estaba planeando una escena. He venido a ver mis asuntos como hago habitualmente. Que hayas acabado aquí con mi marido es una mera coincidencia. Hizo una pausa. O tal vez el destino. ¿El destino? Beatriz resopló. Sí, asintió Aurelia, porque gracias a la reunión de hoy me he dado cuenta de algo importante, y por eso, Beatriz, tengo que darte las gracias. Ahora era el turno de Beatriz de mirar atónita. ¿Agradecerme? ¿A mí? Sí, me has ayudado a ver la verdad sobre mi matrimonio. Se hizo el silencio. Las gaviotas lloraban fuera de la ventana, las olas rompían suavemente contra la orilla. Aurelia sintió una extraña calma, como si por fin se hubiera desprendido del pesado peso que llevaba años soportando. No se trata de engañar, continuó mirando a su marido, aunque por supuesto duele. Se trata de que nuestro matrimonio ha sido durante mucho tiempo una ilusión. Vivíamos vidas paralelas, ocultándonos la verdad. Yo, mis éxitos. Tú, mis decepciones y aventuras. Malcolm bajó los ojos. No sabía que tuvieras tanto éxito, dijo en voz baja. Porque lo ocultaba, replicó Aurelia en voz igual de baja. Vi cómo te dolían incluso mis pequeños éxitos al principio de mi carrera, cómo te comparabas conmigo y te sentías fracasado, así que decidí proteger tu ego ocultando una parte de mí misma. Beatriz les escuchó con inesperada atención. Su rostro perdió su expresión arrogante, sustituida por algo parecido a la reflexión. «¿Pero por qué?», preguntó de repente. «¿Por qué ocultaste tu éxito? Yo lo habría gritado en cada esquina». Aurelia desvió la mirada hacia la joven. No la veía como una rival, sino simplemente como alguien con unos valores y una forma de ver el mundo completamente diferentes. «Porque el verdadero éxito no tiene por qué ser ostentoso, Beatriz», respondió sin arrogancia, simplemente constatando el hecho.
Habla por sí solo. No se lo oculté al mundo. Mucha gente del mundo de los negocios sabe quién soy. Solo se lo oculté a mi marido y ahora me doy cuenta de que fue un error. Beatriz bajó los ojos. Aurelia vio que le temblaban ligeramente las manos. Estaba claro que no estaba preparada para semejante giro de los acontecimientos ni para semejante conversación. Aurelia recordó su primer año con Malcolm. Eran tan jóvenes y llenos de esperanza. Ella estaba empezando su carrera. Él estaba lleno de ambiciones y planes. Pasaban horas hablando del futuro, compartiendo sueños. Y entonces algo se rompió. Sus proyectos no fueron aprobados, la empresa se estancó, y el negocio de ella creció. Y cuanto mayor era la brecha en sus carreras, menos hablaban de trabajo, más se distanciaban. Creía que no te interesaba mi trabajo, dijo Malcolm, como si hubiera leído su mente. Nunca me preguntabas por proyectos, por clientes, porque cada vez que lo hacía, te enfadabas, dijo Aurelia en voz baja. Entendías mis preguntas como juicios, no como interés, así que dejé de preguntar. Beatriz escuchó la conversación con creciente incomodidad. Estaba claro que la situación era demasiado personal e incómoda para ella. Creo que me voy de verdad, dijo de nuevo, esta vez con más firmeza. Un momento, Beatriz, la detuvo Aurelia. Tengo algo importante que decirte, y no es una amenaza ni un intento de humillarte. Beatriz se quedó inmóvil, mirándola con recelo. Eres una mujer hermosa e inteligente, dijo Aurelia. Pero estás construyendo tu vida sobre una base falsa, ropa de diseño a crédito, fotografías en lugares caros para crear la ilusión de riqueza, una relación con un hombre casado con la esperanza de ascender en la escala social. Beatriz se encolerizó. Beatriz estalló. No me conoces, espetó. Sé más de lo que crees, replicó Aurelia con calma. Tengo recursos y contactos, y no lo digo para avergonzarte. Solo quiero que pienses a dónde conduce este camino. Una carrera constante por el estatus, por el brillo externo sin contenido interno. Algo parecido al dolor brilló en los ojos de Beatriz. No tienes derecho a juzgar mis valores, dijo en voz baja. Yo no juzgo, sacudió Aurelia con la cabeza. Solo comparto una observación. Cuando tenía tu edad, yo también pensaba que el éxito externo era lo más importante, pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que el verdadero valor estaba en otras cosas, en las relaciones auténticas, en la honestidad conmigo misma y con los demás. Beatriz guardó silencio, pero su rostro delataba una lucha interior. Tal vez las palabras de Aurelia habían tocado algo profundo en su interior, alguna parte de ella que aún no había sido completamente consumida por la búsqueda del estatus y el brillo externo. Malcolm los observó con la expresión de un hombre que despierta de un largo sueño. «Aurelia», dijo al fin, «¿qué vas a hacer?» Ella se volvió hacia él. 17 años de matrimonio. Una vez había amado a este hombre más que a la vida. Ahora lo miraba y veía casi a un extraño. «No lo sé, Malcolm», respondió ella con sinceridad. «Necesito tiempo para pensar. Los dos lo necesitamos. ¿Vas a pedir el divorcio?» Había auténtico miedo en su voz. Aurelia se lo pensó. El divorcio significaba no solo el fin de su matrimonio, sino también la división de los bienes. No temía las pérdidas económicas, había ahorrado lo suficiente como para no preocuparse, pero ¿estaba dispuesta a rehacer 17 años de su vida? ¿Merecía la pena destruir lo que aún podía salvarse? «No tomo decisiones precipitadas», dijo. «Nunca lo he hecho. Por eso mi negocio prospera». Se levantó de la mesa. «Tengo que irme. Tengo una reunión dentro de una hora». Beatriz y Malcolm la miraron como los pasajeros de un barco que se hunde a un bote salvavidas que parte. «Una cosa más», añadió Aurelia mirando a Beatriz. «Gracias por enseñarme en qué se ha convertido mi vida. A veces necesitamos a alguien de fuera para ver la verdad». Con estas palabras se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida.
con la espalda erguida y la cabeza alta, como siempre se había comportado en el mundo de los negocios. Ya fuera del restaurante, se permitió un breve momento de debilidad. Apoyada contra la pared del pasillo vacío, Aurelia respiró hondo. Una extraña sensación, mezcla de dolor y liberación, la invadió. En privado, podía admitirlo, esta conversación no le había resultado tan fácil como parecía. Ver a su marido con otra mujer, darse cuenta de que 17 años de matrimonio podían haber llegado a su fin, era doloroso, pero, al mismo tiempo, sintió como si se hubiera quitado de encima las pesadas cadenas del fingimiento. Durante años había ocultado su éxito, restado importancia a sus logros, escondido sus ambiciones, todo para no herir el orgullo de su marido. Mientras tanto, buscaba consuelo en brazos ajenos. Un empleado del club pasó a su lado y la saludó cortésmente con la cabeza. Aurelia se enderezó y le devolvió la sonrisa. Eso era lo suyo, incluso en momentos de angustia personal, mantener su dignidad y compostura exteriores. Se dirigió a su despacho situado en un ala separada del edificio. Era su espacio privado, un despacho elegantemente amueblado con vistas al océano. Allí pasaba las horas dirigiendo su pequeño imperio, tomando decisiones que afectaban a las vidas de docenas de empleados y cientos de clientes. Al entrar en el despacho, Aurelia se hundió en una silla y se volvió hacia la ventana. El sol jugaba con las olas, los yates se mecían en el muelle. El mundo seguía existiendo a pesar de los dramas personales. Pensó en Beatriz. La joven evocaba en ella no tanto ira como compasión. La búsqueda de estatus, el deseo de aparentar en lugar de ser, Aurelia lo veía como una profunda inseguridad, tal vez incluso miedo. Miedo a no ser nada, miedo a no estar a la altura de los estándares inventados. Y una vez pudo haber seguido ese camino. Pero el destino había decretado otra cosa. La temprana pérdida de sus padres, la necesidad de confiar solo en sí misma, un encuentro con un mentor que le enseñó a apreciar lo auténtico, no lo ostentoso. Una llamada la sacó de sus cavilaciones. Sinclair, su leal ayudante. S.R.A. Frost, un recordatorio sobre la reunión de inversores a las 15:30. Gracias, Sinclair. No lo olvidé. ¿Todo bien? Parecía realmente preocupado. Sí, respondió ella, sorprendida de lo cierto que sonaba. Tal vez incluso mejor de lo que esperaba. Aurelia colgó el teléfono, abrió el portátil y empezó a revisar los documentos de la próxima reunión. El trabajo siempre había sido su salvación, un lugar donde se sentía segura y libre. No sabía lo que estaba pasando entre Malcolm y Beatrice, de qué hablaban, qué decisiones tomaban, pero, de un modo extraño, ya no le parecía tan importante. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que podía afrontarlo sin miedo. Tenía 42 años. Había construido un negocio de éxito sin perder su humanidad ni sus principios. Había sufrido traición y dolor, pero había mantenido su dignidad. Y, pasara lo que pasara, sabía que podría afrontarlo. A través de la pared de cristal de su despacho, Aurelia observó cómo Beatriz cruzaba enérgicamente el pasillo hacia la salida. Iba sola. Su paso no era tan seguro como antes. Sus hombros estaban ligeramente caídos. Algo había cambiado en su aspecto, como si la máscara de la confianza en sí misma se hubiera resquebrajado. Me pregunto, pensó Aurelia, si el encuentro de hoy sería un punto de inflexión no solo en su vida, sino también en la de esta joven. ¿Tendría Beatriz en cuenta las palabras que había pronunciado? No sintió ningún regodeo al pensar en la vergüenza de Beatriz. Al contrario, sintió un extraño sentimiento, casi compasión por aquella muchacha tan desesperada por aparentar lo que no era. Malcolm no apareció. Tal vez seguía sentado en el restaurante, aturdido por la revelación de la verdad, sin saber qué hacer a continuación. O tal vez se había marchado por otra salida, evitando verla. Aurelia suspiró y volvió al trabajo.
La vida seguía, independientemente de los dramas personales. Algo había terminado hoy, pero probablemente algo acababa de empezar. Malcolm permaneció inmóvil, con la mirada fija en su vaso vacío, mientras la figura de Aurelia desaparecía tras las puertas del restaurante. No se atrevía a volverse hacia Beatriz, aunque notaba su mirada, confusa, interrogante. En su cabeza se arremolinaban retazos de pensamientos incapaces de formar una imagen coherente. Su mujer era la dueña de Azure Bay, un imperio empresarial. Frost Solutions. ¿Cómo podía no saberlo? Malcolm, la voz de Beatriz lo sacó de su aturdimiento. Deberías habérmelo dicho. Por fin la miró. Su habitual seguridad en sí misma había desaparecido. Su rostro estaba pálido y sus ojos brillaban febrilmente. No lo sabía, respondió en voz baja. Realmente no lo sabía. No sabía que su mujer era millonaria. Su voz sonó incrédula. ¿Cómo es posible? Malcolm negó con la cabeza. Sabía que tenía una exitosa carrera como asesora financiera, pero no me había dado cuenta de su magnitud. Ella nunca tartamudeó, dándose cuenta de la sorprendente verdad. Nunca hablaba de sus éxitos, siempre le restó importancia. Una pequeña empresa, un buen negocio. Pensé que era solo modestia. ¿Modestia? Beatriz sonrió amargamente. ¿O secretos? Dios, Malcolm, ¿llevas 17 años casado y no sabes lo más importante del otro? Sus palabras golpearon más fuerte de lo que probablemente pretendía. Malcolm experimentó de pronto un agudo sentimiento de vergüenza. ¿Qué sabía realmente de Aurelia? Su color favorito, su costumbre de beber té antes de acostarse, la forma en que arrugaba la nariz cuando se concentraba, pero su mundo interior, sus ambiciones, sus verdaderos logros, todo eso permanecía tras un velo que él nunca había intentado levantar. Creía que la conocía, dijo en voz baja, más para sí mismo que para Beatriz. Beatriz jugueteó nerviosamente con su servilleta, rompiéndola en pequeños trozos. «Lo cambia todo, ¿sabes?», dijo. «Dijiste que tu mujer era una oficinista normal, que tienes dificultades económicas, que tu estudio de arquitectura es la principal fuente de ingresos de la familia». Malcolm se encogió, recordando todas las veces que había exagerado sus éxitos ante Beatriz, hablando de grandes proyectos, de clientes importantes, presentándose como un arquitecto de éxito cuya carrera iba en ascenso. Era una mentira que casi se creía. «Y resulta que vives de tu mujer», continuó Beatriz con severidad, «y por lo visto llevaba años ocultando su éxito para no herir tu frágil ego». «Yo no le pedí que hiciera eso», objetó Malcolm, sintiendo que una irritación ahogada crecía en su interior. «Claro que no», rió Beatriz por lo bajo. «Pero quizá vio cómo reaccionabas ante sus progresos. Quizá vio tus celos, tu inseguridad, y decidió que era más fácil ocultar sus logros que enfrentarse a tu resentimiento todo el tiempo». Malcolm quiso objetar, decir que estaba equivocada, que él siempre había apoyado a Aurelia. Pero los recuerdos ya se agolpaban en su mente. La vez que la habían ascendido y él había permanecido en silencio toda la tarde, absorto en pensamientos sobre su estancada carrera. O la vez que ella ganó un contrato importante y él reaccionó con total indiferencia, preocupado por sus propios problemas. O la vez que ella le había ofrecido invertir en su oficina y él se lo había tomado como una humillación, como una muestra de su fracaso. De pronto se vio a sí mismo desde fuera, un hombre mezquino e inseguro, herido por el éxito de su mujer. «Tengo que irme», dijo Beatriz bruscamente, sacándolo de sus amargas cavilaciones. «Tengo que pensar en todo esto». Empezó a recoger sus cosas, evitando su mirada. «Beatriz, espera», intentó detenerla Malcolm. «Tenemos que hablar». «¿Sobre qué?». Ella finalmente lo miró. «¿De qué me has mentido? ¿O sobre el hecho de que tu mujer acaba de ponerme en mi lugar con tanta elegancia que ni siquiera puedo odiarla por ello?».
Malcolm sintió que el color le inundaba la cara. Efectivamente, Aurelia no se había rebajado a una venganza mezquina o a una humillación pública. Había mantenido su dignidad en una situación en la que muchos habrían dado rienda suelta a la ira. Ella no planeó este encuentro, dijo. Fue una coincidencia. El destino, se hizo eco Beatriz de la palabra de Aurelia. ¿Sabes qué es lo más humillante? El hecho de que tenga razón, sobre mí, sobre mi vida construida a base de espectáculo. Sonrió amargamente. La odio por haberme descubierto, pero al mismo tiempo no puedo evitar admirarla. Se levantó bruscamente. Adiós, Malcolm. No me llames. Se acabó. La miró marcharse, una figura esbelta vestida de verde, con la cabeza orgullosamente erguida, pero una nueva vulnerabilidad en su andar. Beatrice Lawless, que siempre había construido tan cuidadosamente su imagen de mujer de éxito y segura de sí misma, ahora parecía perdida. Malcolm estaba solo en la mesa. El camarero se acercó con delicadeza para recoger los vasos vacíos. ¿Desea algo más, señor? Whisky, respondió Malcolm. Uno doble. Cuando le sirvieron la copa, bebió un sorbo, sintiendo cómo el alcohol le quemaba la garganta. 17 años de matrimonio. ¿Y cuántos de ellos se habían basado en insinuaciones? ¿Sobre fingimientos mutuos? Aurelia ocultaba su éxito y él ocultaba sus decepciones y fracasos. Ambos crearon una ilusión en la que vivir cómodamente. Recordó su primer encuentro, la librería de la esquina de la Cuarta con Main. Ella estaba junto a la estantería de libros de negocios y él junto a la sección de arquitectura. Sus miradas se cruzaron sobre los tomos y él sintió una conexión instantánea. Empezaron a hablar y él quedó impresionado por su inteligencia, su ambición. Hablaba de su pequeña empresa de consultoría con tanto entusiasmo que era imposible no contagiarse de su energía. Malcolm empezaba entonces su carrera. Se había licenciado en una prestigiosa universidad y había ganado varios concursos estudiantiles. El futuro parecía despejado. Hablaba de sus planes con la confianza de un hombre que sabía que lo conseguiría todo, y Aurelia lo miraba con una admiración que le calentaba el alma. Pero pasaron los años. Su carrera no estaba resultando como él había soñado. La competencia era feroz, la economía estaba en recesión, sus proyectos eran rechazados uno tras otro. Mientras tanto, Aurelia, ¿qué había estado haciendo todos estos años? ¿Construyendo un imperio del que no le había hablado a su marido? Malcolm bebió otro sorbo de whisky, sintiendo la amargura en la boca. No podía culparla solo a ella. Después de todo, él también había estado ocultando cosas, sus fracasos, sus infidelidades. El primero había ocurrido hacía 5 años. Una joven clienta que admiraba su trabajo. Su admiración curó su orgullo herido. Luego fue la secretaria del despacho de enfrente. Luego un encuentro casual en una conferencia. Y finalmente, Beatrice. Cada vez buscaba en otras mujeres lo que parecía haber perdido en la relación con su esposa. Admiración, confirmación de su importancia. Lo sabía Aurelia desde el principio, lo estaba adivinando, o estaba tan absorta en su vida secreta de empresaria de éxito que no se había dado cuenta de que él la engañaba. El teléfono vibró. Un mensaje de Calloway. Reunión cancelada. He encontrado otro arquitecto para el proyecto. Malcolm rió en silencio. Por supuesto, Calloway debía de haberse enterado del incidente de hoy. Las noticias viajaban rápido en sus círculos. Otro proyecto que se le escapaba de las manos. Pagó y salió del restaurante. De pie en la terraza con vistas al océano, Malcolm aspiró profundamente el aire salado. Los yates se mecían sobre las olas, el sol jugaba en el agua. Todo aquello, el club náutico, el puerto deportivo, incluso el edificio del restaurante, pertenecía a Aurelia. Su mujer lo había construido. Sintió una extraña mezcla de orgullo y humillación. Orgullo por ella, por lo que había conseguido.
y humillación al darse cuenta de que todos estos años se había considerado el principal asalariado de la familia, condescendiente con su pequeña empresa. Malcolm se dirigió hacia el aparcamiento, pero se detuvo. ¿A dónde debía ir? ¿A casa, donde cada objeto le recordaría ahora sus delirios? Ni siquiera sabía si Aurelia quería verle. Quizá ya estaba recogiendo sus cosas, preparándose para echarlo por la puerta. En lugar de eso, caminó por la orilla. La arena crujía bajo sus pies, las olas rompían en silencio. Se quitó la chaqueta y se aflojó la corbata. Los pensamientos de su cabeza se mezclaban, los recuerdos se superponían. Allí estaba Aurelia, junto a los fogones preparando la cena tras un largo día de trabajo. ¿Qué tal el día?, le pregunta. Duro, responde. El cliente ha rechazado mi proyecto. Otra vez. Y ella deja a un lado su paleta, se acerca y le abraza. Simplemente no ven tu talento, dice. Eres un arquitecto brillante, Malcolm. Ya llegará tu momento. Y ni una palabra sobre su día, sus triunfos y logros. O aquí están discutiendo la compra de una nueva casa. ¿Pedimos una hipoteca?, sugiere. No creo que tengamos que endeudarnos, responde ella. Tengo ahorros. Y él no pregunta de dónde ha sacado esos ahorros una asesora de una pequeña empresa. Se siente cómodo sin saberlo. Malcolm hace una pausa, mirando al horizonte donde el cielo se funde con el océano. ¿Cuántos otros momentos como este había habido en sus vidas? ¿Cuántas veces había ocultado a Aurelia su éxito para no herir su orgullo? ¿Y cuántas veces se había aprovechado él de ella, dando por sentado su apoyo? Recordó su primera traición. Aurelia estaba de viaje de negocios. Ahora se daba cuenta de que probablemente se ocupaba de los asuntos de su creciente imperio. Había conocido a aquella mujer en una exposición. Ella había admirado sus bocetos, calificando su trabajo de Dao y Bao, algo que él no había oído en mucho tiempo, y sucumbió a la tentación. Cuando Aurelia regresó, notó el cambio en él. ¿Está todo bien?, le preguntó. Por supuesto, respondió él, solo cansado. Y ella no preguntó nada, solo besó su frente y dijo, «Descansa, yo me ocuparé de la cena». ¿Había entonces un dolor de comprensión en sus ojos? ¿Estaba adivinando? ¿O simplemente estaba demasiado absorta en sus propios asuntos como para darse cuenta? El teléfono volvió a vibrar. Esta vez, una llamada de su socio arquitecto. «Malcolm, ¿dónde estás? Tenemos problemas con el proyecto Henderson. Quieren hacer cambios de última hora». «Ahora no puedo», respondió. «Emergencia familiar. Diles que lo discutiremos mañana. Pero amenazan con romper el contrato». «Pues que lo rompan». Dejó la llamada, sorprendido de sí mismo. Por la mañana habría corrido a la oficina, suplicado comprensión a los clientes, aceptado cualquier cambio. Ahora todo parecía tan insignificante. Malcolm se sentó en la arena, mirando el océano. ¿Qué había hecho con su vida? ¿Con su matrimonio? Había empezado con grandes sueños, ser arquitecto, dejar huella en el paisaje urbano, crear algo significativo. Pero los años pasaron y los sueños se desvanecieron poco a poco, dando paso a compromisos, decepciones y pequeñas decepciones. Mientras tanto, Aurelia había conseguido todo lo que soñaba, y mucho más. Pero en lugar de sentirse orgulloso de ella, de alegrarse de sus éxitos, él la obligaba a ocultarlos, con sus inseguridades, su ego herido, su mezquindad. El whisky empezó a hacer efecto y sus pensamientos comenzaron a desordenarse. Malcolm se tumbó en la arena, mirando al cielo. Las nubes flotaban lentamente, adoptando formas extrañas. Una le recordó un edificio que había diseñado cuando era estudiante. Audaz, innovador, obtuvo las mejores notas. En aquel momento, el instructor había dicho, «Tienes talento, Frost, no lo desperdicies». Pero lo hizo.
Se atascó en la rutina, en intentar complacer a los clientes, en comprometer su propia visión. Y ahora su oficina se ocupaba sobre todo de proyectos genéricos de viviendas y centros comerciales, impersonales, seguros, rentables. Malcolm se incorporó, sacudiéndose la arena de la ropa. Había llegado el momento de tomar una decisión. Podía volver a casa, intentar hablar con Aurelia, salvar lo que quedaba de su matrimonio, o podía desaparecer, liberarla de un hombre que no la apreciaba en su justa medida. Sacó el teléfono y miró la pantalla. Ni un solo mensaje de Aurelia. No le había preguntado dónde estaba, no le había pedido explicaciones. Quizá no le importaba. Tal vez ya había tomado una decisión y estaba esperando el momento oportuno para decírselo. Malcolm marcó su número, pero canceló la llamada. ¿Qué podía decir? Siento haberte engañado. Siento haberte hecho ocultar tus progresos. Siento haber sido tan mezquino que no pudieras compartir tu alegría conmigo. Las palabras parecían tan insignificantes comparadas con los años de mentiras y fingimiento. Se levantó y se dirigió al aparcamiento. Una vez al volante, Malcolm no arrancó el coche de inmediato. Se sentó a mirar el edificio del club náutico, que ahora veía bajo una luz totalmente nueva. Su mujer había creado todo aquello, y nunca le había dicho lo orgulloso que estaba de ella, porque él no lo sabía, porque ella lo ocultó, porque él la obligó a ocultarlo. El viaje a casa duró el doble de lo normal. Condujo despacio, tratando de ordenar sus pensamientos, de prepararse para la conversación que se avecinaba. ¿Qué le diría a Aurelia? ¿Cómo explicaría sus acciones? ¿Quería realmente explicárselas? ¿O simplemente intentaría mentir de nuevo, fingir inocencia? Al llegar a la casa, Malcolm se dio cuenta de que el coche de Aurelia no estaba en la entrada. Aún no había vuelto. Probablemente llegaba tarde al trabajo, su verdadero trabajo, del que él sabía tan poco. Entró en la casa, sintiéndose casi como un extraño. La casa que habían comprado hacía 10 años. Espaciosa, elegante, en un barrio de lujo. Malcolm se había sorprendido entonces de lo fácil que les había resultado conseguir una hipoteca, pero no le había prestado demasiada atención. Ahora se daba cuenta de que Aurelia probablemente había pagado en efectivo, pero lo había arreglado como una hipoteca para no plantear preguntas. Se dirigió al salón y se sirvió otro whisky. El alcohol mitigó el dolor, pero no borró la amargura de la realidad. En la pared colgaban fotos de su boda, sus viajes, sus momentos felices. Parecían tan sinceros, tan enamorados. ¿También era una ilusión? ¿O eran realmente felices entonces, en aquellos momentos, a pesar de todos los eufemismos? Malcolm se recostó en la silla, mirando el teléfono. Debería haberla llamado, preguntarle cuándo volvería, pero algo se lo impedía. ¿Miedo? ¿Vergüenza? ¿O simplemente reticencia a romper la última de sus ilusiones? La puerta principal se abrió a las 7 en punto. Aurelia siempre había sido puntual. Otro rasgo que solía molestarlo, pero que ahora lo llenaba de una extraña calidez. Al menos algo en sus vidas era predecible. ¿Malcolm? Entró en el salón, todavía con la misma ropa sencilla que se había puesto durante el día. «Ya estás en casa». Él levantó la vista, encontrándose con su mirada. No había ira en ella, solo cansancio y una nueva determinación. «Tenemos que hablar», dijo. Aurelia asintió. «Sí, tenemos que hablar». Se sentó frente a él, en el sofá. Solo los separaban unos metros, pero parecía haber un abismo de 17 años entre ellos. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó Malcolm. «Lo de tus negocios, lo del club náutico, todo». Aurelia se quedó mirándolo largo rato, como si estuviera decidiendo si contestar con sinceridad. Finalmente suspiró. «Al principio no era tan importante. Mi bufete era muy pequeño, estaba empezando, y tú estabas tan entusiasmada con tu carrera, con tus proyectos. No quería distraerte hablando de mis negocios». Hizo una pausa, reflexionando. Luego,
Cuando las cosas mejoraron, me di cuenta de cómo reaccionabas ante mis éxitos. Cada vez que te hablaba de un nuevo cliente o de un negocio exitoso, te ponías sombrío, distante. Era como si mi éxito acentuara tus fracasos. Malcolm quiso objetar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Ella tenía razón. Y empecé a restarle importancia, continuó Aurelia. Un poco al principio, buen día en el trabajo, en lugar de conseguí un contrato millonario. Luego, más y más, y en algún momento, era más fácil no contarlo en absoluto. Y compraste un club náutico. Sí, asintió. Hace 5 años. Fue una buena inversión. Pensaba decírtelo, pero... ¿Pero qué? Aurelia lo miró fijamente. Pero estabas atravesando una mala racha. Tu principal cliente había sido absorbido por un competidor. Tu socio quería abandonar el negocio. Estabas deprimido. Y pensé, no es un buen momento para decirle a mi marido que acabo de comprar una propiedad de $8 millones. Malcolm se estremeció al oír la cantidad. 8 millones. Su agencia nunca había ingresado ni una décima parte de esa cantidad en toda su existencia. ¿Y entonces tú, seguiste ocultándolo? Sí, asintió ella. Al principio parecía una medida temporal, luego se convirtió en un hábito, y luego, dudó. Entonces empezaron sus engaños. Malcolm sintió que la sangre se le escurría de la cara. ¿Lo sabías? No desde el principio, respondió ella. Pero en algún momento fue obvio. El olor a perfume ajeno, los regresos tardíos, los viajes de negocios que no estaban en tu calendario laboral. No estoy ciega, Malcolm. ¿Por qué no dijiste nada? Aurelia se encogió de hombros. ¿Qué se suponía que tenía que decir? Sé que me engañas, hablemos de ello. Lo habrías negado todo, o peor aún, lo habrías admitido y habríamos tenido que mantener una dolorosa conversación sobre nuestra relación. Y yo... Hizo una pausa. No estaba preparada para esa conversación, para darme cuenta de que nuestro matrimonio solo existía por inercia. Malcolm se quedó mirando a su mujer, sorprendido por su ecuanimidad. Había hablado de la aventura, del hundimiento de su relación, con la misma tranquilidad que si hablara del tiempo o del precio de la vivienda. ¿Y ahora qué?, le preguntó. ¿Vas a pedir el divorcio? Aurelia se quedó un rato sin contestar, mirando por la ventana. No lo sé, dijo por fin. Una parte de mí piensa que esa sería la conclusión lógica. Los dos hemos vivido una mentira todos estos años. Tú con tus infidelidades y tus ambiciones insatisfechas, yo con mi carrera secreta y mi humildad fingida. Se volvió hacia él. Pero otra parte de mí piensa en los 17 años que pasamos juntos, en cómo una vez nos quisimos de verdad, y se pregunta si se puede deshacer. ¿Merece la pena intentarlo? Malcolm sintió un nudo en la garganta. No se lo esperaba. No esperaba que, después de todo lo que había hecho, después de todo el dolor que había causado, ella siguiera pensando en salvar su matrimonio. ¿Y a ti?, preguntó Aurelia. ¿Qué es lo que quieres? Abrió la boca para responder, pero se dio cuenta de que no sabía la respuesta. ¿Qué quería? ¿Volver a su antigua vida, llena de insinuaciones y fingimientos, empezar de nuevo, borrón y cuenta nueva, o dejarse llevar, admitiendo que sus caminos se habían separado hacía tiempo? Había pasado una semana desde el incidente del club náutico. Aurelia estaba sentada en su despacho, revisando los informes trimestrales. Las cifras eran favorables. El club náutico Azure Bay registraba un aumento constante de los beneficios, pero los pensamientos de Aurelia estaban lejos de los negocios. Tras una larga conversación con Malcolm, decidieron tomarse un descanso. Él se mudó temporalmente al piso de un amigo para que ambos pudieran reflexionar sin el estrés diario de la convivencia. Fue una decisión madura y meditada, como todo lo que hacía Aurelia. Unos golpes en la puerta la sacaron de su ensueño. «Adelante», dijo, dejando a un lado los papeles. Sinclair, su ayudante, entró con un portapapeles en la mano.
Señora Frost, he recopilado datos sobre la posible compra de una propiedad frente al mar en Santa Bárbara. Parece prometedora. Aurelia asintió, aceptando la tablilla, pero no se puso inmediatamente a mirar la información. Sinclair, preguntó, llevas 28 años casado, ¿verdad? La ayudante parpadeó sorprendida. En sus 12 años de trabajo, Aurelia rara vez hacía preguntas personales. Sí, el mes que viene hará 29 años, respondió con una leve sonrisa. ¿Y cómo te las arreglas para mantener la relación? Aurelia se sentía incómoda haciendo una pregunta así, pero para ella era muy importante escuchar la experiencia de otra persona. Sinclair se lo pensó un momento. Honestidad, dijo finalmente. Honestidad absoluta, incluso cuando la verdad es incómoda. Y luego está la igualdad. Elaine y yo siempre hemos sido socios, no competidores. Aurelia asintió. Honestidad e igualdad era exactamente lo que faltaba en su matrimonio con Malcolm. Gracias, Sinclair. Revisaré los materiales y comunicaré mi decisión. Cuando el ayudante del sheriff se marchó, Aurelia se asomó a la ventana. La vista del océano siempre la ayudaba a pensar. Las olas rompiendo sin cesar contra la orilla le recordaban la constancia del cambio. ¿Qué quería realmente de la vida? ¿De sus relaciones? ¿De sí misma? En los últimos días había pensado mucho en el valor de la verdad en una relación, sobre cómo su deseo de proteger el ego de su marido se había convertido en años de mentiras. Se culpaba a sí misma tanto como culpaba a Malcolm. Sí, él la había engañado, pero ella había permitido que la relación degenerara hasta el punto en que el engaño era posible. Una llamada interrumpió sus cavilaciones. Aurelia Frost al habla. S.R.A. Frost. Llegó una voz femenina desconocida. Es Beatrice Lawless. Me gustaría conocerla si es posible. Aurelia levantó las cejas, sorprendida. No se lo esperaba. Señorita Lawless, respondió con neutralidad. ¿A qué debo el honor? Preferiría hablar de esto en persona, dijo Beatrice con determinación mezclada con incertidumbre. Es un asunto privado. Aurelia hizo una pausa. Una parte de ella quería negarse, cerrar ese capítulo de su vida, pero la otra parte, la que siempre la había hecho triunfar en los negocios, sentía demasiada curiosidad como para negarse. De acuerdo, dijo al fin. Esta noche a las 5, en el Coast Café, frente al mar. Allí estaré, respondió Beatrice y colgó. Aurelia se quedó pensativa mirando el teléfono. ¿Qué podía querer la amante de su marido? ¿Una disculpa? ¿Una explicación? ¿O se trataba de una nueva manipulación? A las 5 en punto, Aurelia se sentó a la mesa de un acogedor café con vistas al océano. Había elegido ese lugar a propósito, un territorio neutral, un espacio público, pero lo bastante tranquilo para una conversación privada. Beatriz llegó justo a tiempo. Su aspecto era distinto al del club náutico, más sencillo, más modesto. Vaqueros en lugar de un vestido de diseño, maquillaje mínimo, el pelo recogido en una sencilla coleta. Casi parecía otra mujer. Gracias por recibirme, dijo Beatriz, sentándose frente a ella. Aurelia asintió. Te escucho. Beatriz hizo girar nerviosamente el anillo en su dedo, un anillo de plata barato, no las ostentosas joyas que había llevado antes. Quería disculparme, empezó. Por todo. Por la aventura con tu marido, por la escena en el club náutico, por mi arrogancia. Aurelia la miró atentamente, intentando determinar hasta qué punto eran sinceras aquellas palabras. ¿Qué ha cambiado en una semana, Beatriz?, preguntó sin rodeos. La joven respiró hondo. Todo, respondió. Toda mi vida. Después de aquel encuentro, pensé mucho en lo que dijiste, en los falsos cimientos sobre los que había construido mi vida. Hizo una pausa. Al principio me enfadé. Pensé, ¿quién eres tú para juzgarme? Pero luego, Aurelia la empujó suavemente.
Entonces empecé a notarlo en mí misma. La forma en que estoy constantemente revisando las redes sociales, contando likes, la forma en que elijo restaurantes no por la comida, sino porque son de lujo. Cómo compro cosas no porque me gusten, sino porque crean una imagen determinada. Se encontró con la mirada de Aurelia. Ni siquiera me gustaba Malcolm, admitió. Era un trofeo, un arquitecto de éxito, guapo, con cierto estatus. El hecho de que estuviera casado le añadía picante. Me gustaba pensar que podía robarle un hombre a su familia, que era tan irresistible. Aurelia permaneció en silencio, dejando hablar a Beatriz. Había algo terapéutico en esta confesión, para ambas. Cuando me dijiste que eras la dueña del club náutico, me quedé de piedra, continuó Beatriz. Pero no porque resultara ser rico, fue porque no alardeaste de ello, no utilizaste tu estatus para humillarme, aunque tenías todo el derecho a hacerlo. Y eso me hizo pensar. La camarera se acercó a tomar el pedido. Ambas mujeres eligieron su té, eco de la repentina unanimidad que las sorprendió. He dejado mi trabajo, dijo Beatriz cuando la camarera se apartó. De una agencia de relaciones públicas, promocionaba propiedades de lujo, creaba imágenes de una vida ideal que no existía. Ahora me doy cuenta de que yo misma he sido víctima de esas ilusiones. ¿Y qué vas a hacer ahora?, preguntó Aurelia con inesperada participación. Beatriz sonrió débilmente. No lo sé. Por primera vez en mi vida no tengo una respuesta preparada. Estoy pensando en retomar mis estudios. En otro tiempo, antes de perseguir estatus y dinero, quería estudiar ecología oceánica. Se encogió de hombros avergonzada. Suena ingenuo, ¿verdad? No, respondió Aurelia con sinceridad. Parece un sueño de verdad. Llegó el té y ambas mujeres permanecieron un rato en silencio, removiendo el fragante líquido. No preguntas por Malcolm, dijo Beatriz al fin. ¿Qué pasa con él? Aurelia levantó la vista de su taza. Ya no nos vemos, contestó Beatriz. Después de aquel día le dije que se había acabado. Intentó ponerse en contacto conmigo varias veces, pero no le contesté. Hizo una pausa. Eres consciente de que se ha ido de tu casa, ¿verdad? Aurelia asintió. Fue una decisión conjunta. Los dos necesitamos espacio para pensar. ¿Vas a pedir el divorcio?, preguntó Beatriz sin rodeos. Aurelia se lo pensó un momento. Era una pregunta que se había hecho todos los días de la última semana. Aún no lo he decidido, respondió con sinceridad. 17 años no es algo que se atraviese fácilmente, pero no se trata solo de la duración del matrimonio. Se trata de si los dos queremos construir algo nuevo sobre las ruinas de lo viejo, o si es mejor empezar de cero, por separado. Espero que tomes la decisión correcta, dijo Beatriz. Te mereces ser feliz. Aurelia la miró sorprendida. La sinceridad en la voz de Beatriz era inesperada. Gracias, dijo ella. A ti también. Terminaron el té en un silencio extrañamente confortable. Dos mujeres que, según todas las leyes del drama, deberían haberse odiado, pero que, en cambio, habían encontrado puntos en común. Una cosa más, dijo Beatriz cuando estaban a punto de marcharse. Iba a preguntar. Vaciló, haciendo acopio de ingenio. En su empresa. ¿Hay alguna vacante en su empresa? Sé cómo suena después de todo lo que ha pasado, pero trabajo muy bien cuando me concentro en el trabajo, no en causar impresión. Aurelia estudió su rostro en busca de signos de manipulación, pero solo vio auténtica esperanza y nerviosismo. No tengo ningún puesto vacante, dijo finalmente, pero conozco a alguien en el Instituto de Oceanografía. A menudo buscan personal administrativo con buenas dotes de comunicación. Te daría la oportunidad de estar más cerca de tus intereses en ecología oceánica. Beatriz se abrió los ojos, sorprendida. ¿Me ayudarías? ¿Después de todo? Aurelia se encogió de hombros. Creo en las segundas oportunidades, Beatriz, y en que la gente puede cambiar si realmente lo desea. Intercambiaron contactos,
y Aurelia prometió poner a Beatriz en contacto con el director del instituto en los próximos días. Cuando Beatriz se marchó, Aurelia permaneció sentada mirando al océano. ¿Qué vueltas da la vida? Hace una semana había estado sentada en su club náutico, observando a su marido y a su amante, sintiendo el dolor de la traición. Y hoy estaba ayudando a esa misma amante a encontrar un nuevo camino en la vida. No era un signo de debilidad o ingenuidad. Aurelia sabía lo suficiente sobre la gente como para ver que el cambio en Beatriz era real, y al ayudarla, Aurelia se estaba ayudando a sí misma, dejando atrás la amargura, dando un paso hacia la curación. Esa noche, Aurelia regresó a la casa vacía. Estaba silenciosa sin Malcolm, pero no solitaria. De un modo extraño, se sentía más completa que cuando habían vivido juntos en la ilusión del matrimonio. Se duchó, se sirvió un vaso de vino y se sentó en una silla junto a la ventana que daba al jardín. Tenía el teléfono en la mano. Estaba reuniendo valor para hacer una llamada importante. Finalmente marcó el número. «Malcolm, soy yo. Tenemos que hablar». Hizo una pausa. No sobre el pasado, sobre el futuro. El sábado siguiente se encontraron en un lugar neutral, un parque por el que una vez les había gustado pasear en los primeros años de su matrimonio. El otoño había pintado las hojas de dorado y escarlata, y el aire era fresco y claro. Malcolm ya la esperaba en el banco junto al estanque. Parecía distinto, más tranquilo, más sereno. La semana de separación le había sentado bien. «Hola», dijo cuando ella se sentó a su lado. «Hola», respondió Aurelia. Se quedaron un rato en silencio, mirando a los patos que flotaban en el estanque. «He estado pensando mucho», dijo por fin Malcolm. «En nosotros, en cómo hemos llegado hasta aquí». Aurelia asintió y le permitió continuar. «Me he dado cuenta de algo importante», dijo. «Todos estos años he medido mi valía comparándome contigo, y cuando sentí que perdía esa comparación, busqué la confirmación de mi valía al margen, en otras mujeres, en su admiración». Sonrió con amargura. Era irónico que ni siquiera supiera lo exitosa que era realmente mi mujer. «Y oculté mi éxito para que te sintieras importante», replicó Aurelia en voz baja. Ambos estábamos construyendo nuestra relación sobre una base falsa. Malcolm asintió. «Quiero contarte algo», se volvió hacia ella. «He solicitado un máster en la Escuela de Arquitectura y Diseño. Quiero sacarme el título y volver a mi verdadero sueño, diseñar edificios innovadores y sostenibles. No lo que los clientes quieren ver, sino lo que realmente creo que es importante». Aurelia le miró sorprendida. «Eso es atrevimiento», dijo sinceramente. «Estoy harto de comprometerme conmigo mismo», replicó Malcolm. «Y yo también estoy harto de comprometer nuestra relación». Le tendió un sobre. «¿Qué es?», preguntó Aurelia. «Los papeles del divorcio», contestó Malcolm. «Los he preparado. No te pido que los firmes ahora. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a dejarte marchar si eso es lo que quieres». Aurelia cogió el sobre pero no lo abrió. «¿Qué quieres, Malcolm?». Él se quedó mirando el agua un largo rato antes de contestar. «Quiero ser sincero, conmigo mismo y contigo. Todavía te quiero, Aurelia, pero no estoy seguro de que nuestro matrimonio pueda salvarse. Hay demasiadas mentiras, demasiado dolor». La miró. «Pero si quieres intentarlo, un nuevo comienzo, en nuevos términos, estoy dispuesta». Aurelia podía sentir los latidos de su corazón. En 17 años de matrimonio, nunca habían sido tan francos el uno con el otro. «Yo también estoy preparada», dijo en voz baja. «Pero solo si los dos aceptamos ser completamente sinceros, sin éxitos ocultos, sin decepciones secretas y nada de engaños». Malcolm asintió. «Estoy de acuerdo, pero no será fácil». «Nada que merezca la pena es fácil», replicó Aurelia. Se sentaron uno junto al otro, sin tocarse, pero sintiendo una nueva conexión, más frágil, pero también más genuina que antes. «¿Qué hay de tus asuntos?», preguntó Malcolm. «¿Seguirás dirigiéndolo tú sola?».
Sí, respondió Aurelia con seguridad. Esta es mi idea, mi pasión, pero ahora no te lo ocultaré, y no disminuiré mis logros para que te sientas mejor contigo misma, y no me sentiré amenazada por tu éxito, replicó. Al menos lo intentaré. Se sonrieron, tímidamente pero con sinceridad. Aquel día no tomaron una decisión definitiva sobre su matrimonio. Fue solo el principio, una conversación larga y dura, pero sincera, sobre quiénes eran y qué querían de la vida. El invierno trajo cambios para los tres. Malcolm se mudó más cerca de la universidad donde había empezado sus estudios. Aurelia y él seguían sin vivir juntos, pero se reunían con regularidad para conocerse de nuevo, sin máscaras ni fingimientos. A veces era doloroso, a veces sorprendentemente abierto y más cercano que nunca. Beatriz consiguió un trabajo en el Instituto de Oceanografía gracias a la recomendación de Aurelia. Cambió por completo su estilo de vida. Se mudó a un piso modesto más cerca de la costa. Se matriculó en cursos nocturnos de biología marina e incluso fue voluntaria en un programa de limpieza de playas. Aurelia y ella no llegaron a ser amigas íntimas, pero a veces se cruzaban en círculos profesionales. El instituto colaboraba con el club náutico en iniciativas medioambientales, y cada vez que se encontraban, las dos mujeres sentían una extraña conexión. No amistad, sino respeto mutuo y reconocimiento de los cambios de la otra. Una tarde de primavera, Aurelia estaba en la terraza de su club náutico, mirando al océano. El sol jugaba con las olas, los yates se mecían en el muelle y los visitantes disfrutaban del buen tiempo. «Es una vista preciosa», dijo Malcolm acercándose a ella. «Sí», asintió ella. «Siempre me había gustado el océano, su constancia y su mutabilidad al mismo tiempo». Se puso a su lado, sin tocarla, pero cerca. «Conseguí una subvención para diseñar un hotel ecológico en la costa», dijo. «Completamente autónomo, con una huella de carbono cero». «Enhorabuena», sonrió Aurelia con sinceridad. «Esto es exactamente con lo que has estado soñando». «Sí», asintió. «Y es mérito mío. Ni las conexiones ni la ayuda de nadie, solo mi trabajo y mis ideas». Había un sano orgullo en su voz, no arrogancia, no compensación por complejos, sino la simple alegría del logro. «Estoy orgullosa de ti», dijo Aurelia. Malcolm se volvió hacia ella. «Estoy orgulloso de ti», respondió él. «Siempre he estado orgulloso, solo que no sabía cómo demostrarlo». Estaban uno al lado del otro, mirando al horizonte, donde el océano se fundía con el cielo. Había un largo camino por delante, para ellos y quizás para el otro. Sin garantías, pero con una nueva comprensión. Sin ilusiones, pero con esperanza. En otro lugar de la costa, Beatrice Lawless estaba inclinada sobre un microscopio, estudiando muestras de plancton del Océano Pacífico. Su pelo pelirrojo estaba recogido en un moño y su rostro mostraba la expresión concentrada de una investigadora, sin trajes de diseño ni ostentosos oropeles. Solo una mujer que encuentra su verdadero camino. En la pared de su pequeño despacho colgaba una fotografía del océano, tomada a vista de pájaro, y junto a ella una nota sencilla. «El verdadero éxito habla por sí mismo». Las palabras de Aurelia Frost que cambiaron su vida.